su lengua quedan 3 zenúes vivos que hablan la lengua. Y anote, Raúl, yo le pedí a la ministra de Cultura que, como existe un mecanismo para recuperar las lenguas a punto de morir, y si muere una lengua, muere una civilización, una memoria, una historia, muere la humanidad. Aquí nuestra historia indica no solo que hay que reconocer la lengua, y Raúl tiene que pasar inmediatamente a avisarle a la ministra que pasó. Hay un ciudadano de Chinú que está en el Palacio de Gobierno, que tiene los contactos con el antropólogo. Quiero que se recupere la lengua de Zenú en el departamento de Colón para Colombia, para América Latina y para el mundo. No se puede perder esa lengua. Hay pueblos que luchan por conservar su territorio. Hay pueblos que luchan por preservar sus costumbres. Pero existe una batalla aún más profunda: la de recuperar una lengua que el tiempo creyó haber silenciado para siempre. Durante generaciones, el pueblo zenú ha mantenido viva su identidad a través de su historia, su cultura y sus tradiciones. Sin embargo, su lengua ancestral dejó de transmitirse, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos para la memoria colectiva de este pueblo indígena. Hoy, esa historia está escribiendo un nuevo capítulo. Detrás de este proceso de investigación, enseñanza y revitalización, se encuentra un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a devolverles a las nuevas generaciones algo más que palabras: un legado, una identidad y un sentido de pertenencia. Maestro, investigador y promotor incansable de la recuperación de la lengua zenú. Su trabajo ha inspirado escuelas comunitarias, ha reunido a niños, jóvenes y mayores alrededor del conocimiento ancestral y ha abierto un importante debate nacional sobre la revitalización lingüística de los pueblos indígenas. Conversaremos con quien ha convertido la preservación de una lengua en una misión de vida. El verdadero indígena es el que habla su lengua, porque tú sabes que cualquiera dice yo soy indígena, pero eres si tienes recuerdos ancestrales. El Estado te pide que tienes que tener recuerdos ancestrales, porque si no recuerdas quiénes eran en el pasado, ¿qué sucede? Que las lenguas indígenas te permiten preservar los valores. El indígena debe apoyarse y ayudarse porque él preserva los valores. Cuando pierdes tu identidad, cuando ya se pierde la lengua, pues se pierde una visión del mundo. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro José del Carmen Perilla Contreras, impulsor del proceso de recuperación de la lengua ancestral del pueblo zenú. Les dije buenas tardes, yo soy José Perilla, en nombre de Dios. ¿Cuál es su nombre completo? José del Carmen Perilla Contreras. ¿Quién es José Perilla? José Perilla es un artesano nacido en Sincelejo, capital del departamento de Sucre. Nací el 21 de febrero de 1949 en Sincelejo. Crecí en Sincelejo, estudié con el padre Rigoberto Cuesta en la época de ser inspector seccional de educación. Luego, ya en los años 68, por razones de familia y todo eso, viajé a Cartagena y seguí estudiando allá. Y estando en Cartagena, pues presté el servicio militar, trabajé en vigilancia privada, y siendo un trabajador de vigilancia privada, encontré por ahí en la parte del sector amurallado al padre Rigoberto Cuesta, quien había sido mi profesor acá de adolescente en Sincelejo. Entonces sacerdote, ya estaba jubilado y allá vi donde vivía, y ahí él precisamente me preguntó que cuál era mi visión hacia dónde iba. Entonces me preguntó: ¿todavía te acuerdas de la lengua de lo que hablamos? Y yo: claro, padre, sí. Bueno, yo pienso que tú debes de seguir con eso, porque si no lo sigues te apartas de eso, porque por algo tú llegaste hasta aquí, hasta la puerta de mi casa. Y yo no sabía que él vivía ahí, sino que como, bueno, estaba trabajando de vigilancia, que uno sale del gobierno, del ejército, lo primero que busca es un trabajo de vigilante, que hay que le dan a la mano. Y ahí frente a la del padre Rigoberto Cuesta estaba la droguería El Litoral, no sé si estará todavía ahí en el centro amurallado, por ahí, de la parte atrásita de la gobernación de Cartagena. Y empezamos a hablar de eso, y es ahí donde él me empieza a decir: por ahí hay cosas todavía guardadas. Y es cuando me dice: cuando no estés trabajando, vienes por acá que te voy a entregar unos documentos. ¿Hijo de quién?
de José del Carmen Perilla, indígena Huiname, de allá del interior, y hijo de Lucila Contreras Tapia, nacida en Colosó, en los Montes de María. ¿Qué opinión tiene sobre la gente que dice que la lengua se perdió? Bueno, yo pienso que hay que respetar los conceptos, porque las personas que dicen que la lengua se perdió es porque no tienen ni siquiera el mínimo conocimiento de lo que es una lengua, porque las lenguas no se pierden, las lenguas se dejan de hablar, nunca se pierden, sino que las lenguas se dejan de hablar. ¿Cómo inicia todo el proceso de recuperación de la lengua? Yo creo que la lengua siempre ha estado ahí. El proceso de la rehabilitación y el orden de los acervos se da con el fin, y precisamente por ideas del padre Rigoberto, yo regreso a Sucre, pues y no se da sino hasta por allá en el 96, que llego al corregimiento de La Arena y ya la idea de organizar la parte indígena, y como yo desde que me regresé de Bolívar para Sucre, regresé a mi tierra y siempre estuve por los corregimientos, y como desde niño vendí carbón, entonces he tenido siempre comunicación con los campesinos indígenas que me dan carbón, pues yo de niño vendí carbón y vendía limón en el mercado de Sincelejo, y ahí estaban todavía se preservaba cierto modo la lengua zenú, es que la lengua zenú, los acervos están ahí, precisamente en el castellano mal hablado. Y bueno, se dio ese proceso, se da el cabildo de La Arena, y ahí tengo comunicación entonces ya conocido por el cacique José Miguel Clemente, está Álvaro Ortiz Navarro, está Ubaldo Márquez, que hablaba la lengua, era un líder más avanzado y se presentaba siempre en la lengua nativa zenú, llamado el cacique Yuma de las Piedras. Pues él fue sacrificado también, así como fue sacrificado Álvaro Ortiz Navarro, cacique también, que fue uno de los que me aconsejó de que el trabajo de la recuperación de la lengua, preservación de la idea era preservar todo eso, no se podía hacer en Córdoba, sino acá en Sucre, porque acá habían unos avances, acá se era más pasivo, era como menos beligerante el proceso, era más tranquilizante, que había que hacerse al seno del interior de una comunidad indígena. Bueno, nace el Cabildo de La Arena y me quedo en este territorio, entonces de ahí la idea del cacique José Miguel Clemente Feria se pone de acuerdo con las autoridades de Palmito, Sincelejo, San Pues, que son los municipios adscritos al recuerdo de San Andrés, y si se da por allá a mediados del 2004, se da mi elección como consejero departamental de Cultura. Automáticamente enseguida la idea era que yo llegara a ser capitán, que me eligieran a nivel departamento, y como decía el cacique José Miguel Clemente Feria, porque estando como consejero departamental de Cultura podía tener cercanía con el Fondo Mixto Departamental de Cultura, la Biblioteca Departamental, y enseguida empezar a trabajar con el Ministerio la rehabilitación de la lengua. ¿En qué año empieza el proyecto? Bueno, en sí, ya eso veníamos trabajando desde el 2019, en firme, pues ya cuando ya entró, pero se comienza con todo a trabajar a partir del 2011, porque es que en el 2011 es que se crea la ley 381 del 25 de enero de 2010. Entonces, al crear la ley de lenguas nativas, entonces ya nosotros tenemos una esperanza y empezamos a trabajar. Entonces el Ministerio de Cultura hace trabajos en Sincelejo. Jorge Martínez, que era Paternina, gerente del Fondo Mixto en una época, se comunica con Alfredo Duzán del Ministerio de Cultura, y él viene, nos conoce y empezamos a manejar, hicimos bastantes acercamientos, y él enseguida empezó a trabajar y a visibilizar, a entender qué había de la lengua, y se sorprendió al saber que todos los trabajos que existían acá de la lengua y los conocimientos que existían, y ahí empezamos a trabajar en firme con la ley 381 del 25 de enero de 2010, ley de lenguas nativas. ¿Cuál fue el monto asignado para la investigación? Bueno, en aquel momento, la ordenanza 08-2004, por medio del Fondo Mixto, como el indicado era el Fondo Mixto, hace una solicitud al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura apoya con 9,5 millones. Bueno, uno de los grandes consejos que recibí, pues con las personas que tenían conocimiento de eso, alguien que ya, y hay personas que no estaban, como el doctor Candelo, por ejemplo, en el Fondo Mixto, otras personas que me rodearon en el Fondo Mixto. Y en sí, unos
unos conocedores del proceso de rehabilitación de lengua. Me escucharon lo que yo sabía al respecto de lo que había cercano, lo que estaba por decir en las comunidades, pero que había que hacer un recorrido y de ahí conseguimos el mapa etnolingüístico. Ese mapa etnolingüístico que nació, ese mapa, si no me equivoco, es del 2000, por ahí en el 2006, que por ahí aparece en la página, y empezamos a trabajar esa línea lingüística, y entonces ahí es donde salen los recursos con apoyo de la Gobernación de Sucre, para entonces seguir la línea lingüística, y hubieron había que hacer unas observaciones presenciales, precisamente Ecuador, Perú y Bolivia, donde se presentaba la línea, para venir recogiendo de allá, anotando los acervos, los fonemas que lo encontrábamos en la mala pronunciación. Inclusive yo recuerdo que precisamente en el Perú hay una comunidad indígena, por ahí aparece en un mapa, en el mapa no lingüístico. Él me aconsejó y me dijo, me decía hijo Zenú, colombiano, bueno, mira lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es, imagínate que tú lo que existe de la lengua es como en mayo, en el arroz. O sea que antes el arroz lo vendían así, era pilado a pilón. No era como ahora que el arroz. Entonces decía, bueno, todo lo que tú recojas, en lo que tú escuches hablar, vas a encontrar palabras indígenas. Es como cuando tú coges el arroz y lo vas expurgando y vas sacando todos los machitos y los echas en una parte. Entonces recoges tú ese macho, y tú ese macho que tú recojas, ahí está la lengua zenú. Y unos consejos también acerca de la fonética. Aprendí, por ejemplo, que la fonética es nasal, gutural, de poco apoyo labidental, que las lenguas no se hablan como el castellano de corrido, sino que se dividen en fonemas. Entonces, en todo ese proceso de reuniones, recolección de saberes, entonces me tocaba hacer un escrito acerca de lo que yo guardé de mi abuela. Por ejemplo, yo nací el 21 de febrero de 1949, pero cuando mi mamá me pare, decía algo a los 30 años que la mujer no nació. Entonces ella cuando mi mamá me pare, mi abuela estaba joven, y según los datos de fechas y todo, mi abuela nació en 1880. Pero ¿qué sucede? Que mi abuela lo que me enseñaba y me decía, mi abuela decía eso, o sea, mi abuela me enseñaba con los aprendizajes que le dejó la abuela de ella. Y la abuela de ella decía que cuando ella estaba grande, creía grande todos esos conocimientos. O sea, que si mi abuela nació en 1800, que en 1880 mi bisabuela había nacido por allá en el 1840, 1850, por ahí están las fechas. Entonces, la preservación de saberes intergeneracionales, yo los obtuve directamente de Teodora Tapia Calderón, que era la mamá de mi mamá, y ella tenía un conocimiento y se dedicaba a doblar tabaco y a hacer calilla. Claro que en aquella época no existía la luz eléctrica, sino eran puras cositas de gas y eso, mechones. ¿Cuál era el día a día en el proceso de investigación? Bueno, después de hacer ese recorrido de esos lugares que más bien tocaba era llegar a donde habían personas y escucharlos hablar y regresar, tomar fotos y regresarnos, por lo que habían algo de incomodidades, pero en sí lo firme que había que hacer era recogerlo en el territorio que corresponde a la ancestralidad zenú. Y ahí empezamos a trabajar. Estuve en una parte de San Andrés porque es que mi papá tenía otra esposa, Francia Elena Díaz Nisperusa. Y Andrés Díaz, el papá de Francia Elena, yo también le decía abuelo a él. Y él nació en la Cruz del Guayabo, en el Banco San Andrés, y ahí habían conocimiento de eso. Entonces, con los conocimientos y las objeciones que él me hacía, y yo tenía por ahí, por ejemplo, una prima política que hay por ahí, Zenaida, creo que fue autoridad ya, que la recuerdo en estos días, me hizo una llamada. Y el andar por todo ese territorio de San Andrés, Tuchín atrás, saliendo a la parte atrás de la Gallera, la Huerta, Palmito, ahí localizamos bastantes acervos, como decimos nosotros ahí. ¿Y dónde los encontrábamos? En las palabras mal habladas. Entonces teníamos, o sea, el lineamiento lo llevaba yo porque yo tenía la responsabilidad de coordinación. Según lo que yo tenía, ellos escribían y me iban dando. Por ejemplo, como encontramos palabras semejantes en todo, y era como la palabra güey, que la palabra güey yo la conozco desde niño, porque yo sabía que la palabra güey en zenú significa amigo. Y lo sé porque cuando los campesinos pasaban por el mercado viejo de Sincelejo, cuando mi papá
motilaba, compraba y le vendía carbón. Y entonces yo iba a ayudar a quemar carbón y a cuidarlo que no se mojara, a tapar los huecos que no, cuando se rompían los hornos. Y yo lo quedaba mirando. Yo le decía, papi, él te dice, güey. Y él, mi papá contestaba, adiós el amigo. ¿Y qué querías? Y si tú buscas en lengua zenú, güey, es amigo en lengua zenú. De ahí también recuerdo muchas anécdotas de esa época que las utilicé ahora en el trabajo de investigación. Y todo ese recorrido buscando eso, porque fue lo que el padre Cuesta me dijo que tuviera como base. Y él me dice, él me recordó y en la investigación a diario lo recuerdo que me decía, Perillita, ¿tú no te acuerdas cuando se burlaban de ti porque tú vivías en Jurujuru? Digo, claro, sí, porque a uno por ofenderlo decía, tú vives en un jurujuru. Pero que descubrí que la palabra juru es casa, juru es casa. Y ahí estaba la fonética. Entonces ahí fui censando, por decir algo, los fonemas, porque acá no se habla de sílabas, sino de fonemas. Fui censándolo, fui acumulando y hasta tener toda la verificación y luego con otros apoyos donde me decían que ese también fue un buen trabajo, me tocó casi como 4 o 5 años, hacer verificaciones en la pronunciación de los niños indígenas. Hoy en día los niños indígenas, como las lenguas, las fonéticas son genéticas, hay niños que nacen y pronuncian fonemas de la lengua ancestral, pero cuando van al colegio a los niños los corrigen. ¿Por qué? Porque hablan ñateado y la lengua es de fonética nasal. Los corrigen porque hablan con la boca, porque no cierran la boca y los mandan los profesores o profesores los mandan a cerrar la boca. Es que los niños hablan con la boca abierta porque la fonética también es gutural, de poco apoyo a la bidental. Entonces, las lenguas nativas son, en su genética, tienen su expresión. Entonces, a los niños enseñarles en las clases la segunda lengua, porque esta que le estoy hablando es la segunda lengua de nosotros. Podíamos encontrar siempre en la mesa de las personas que me rodeaban y me apoyaban, yo llevaba en los cuadernos todos los escritos de los fonemas, de los sonidos, y ahí me decían, bueno, esto es así, así. Entonces ya sabíamos diferenciar, pues si yo decía, pues decir jugo, yo sé que la palabra no es jugo, sino urgo. Y nosotros decimos jugo. Y a partir de ese ejemplo que le estoy dando, sucesivamente, todas esas palabritas las fuimos cogiendo, las fuimos trabajando. Los que tenían allá que podían manejar en aquella época máquinas de escribir, yo se las llevaba y ellos me las iban dando. Y en el presente, todo ese material lo pasé a cuadernos, porque ya pues se acaba el proyecto y yo me quedo solo. Pido ayuda y no encontré quien me ayudara a pasar adelante, pero yo no me entregué, seguí escribiendo, traduciendo, organizando las pronunciaciones y luego en ese transcurso yo no he dejado de estar andando por las comunidades en varios departamentos de la costa Caribe, Antioquia, Córdoba. He encontrado que llevo el formato y encuentro las pronunciaciones indígenas. Una vez estuve por allá cerca de Quibdó, donde me señalaron que habían unas comunidades indígenas. Y allá estuve en la noche, si no mal no recuerdo, creo que como el Olivo algo, y me decían acerca de que habían unos ancianos indígenas zenúes que no querían que recibieran a gente joven en el cabildo, porque el cabildo se acababa. Así que yo llegué, me llevaron allá esa noche y me quedé allá con esos señores, inclusive me buscaron tiza y yo fui escribiendo en una puerta, recuerdo puertas verdes de madera, y ahí escribía y pasaba el cuaderno, hicieron café y me quedé hablando con ellos y ya tenían conocimiento de lengua nativa, tenían frases por todavía, entonces empezamos a intervenir como Chogui Pegu, buenos días, Chogui Lupo, Chogui buenas tardes, Chogui Gico, Chogui buenas tardes hermano, y empezamos a dialogar y empezamos y había una señora que me decía, escriba para que no se te vayan a olvidar las cosas de niño, porque ya lo que nosotros te decimos ya no se te van a olvidar, pero las cosas que tú recuerdas de niño, escríbelas. Yo digo, no, ya yo las vengo escribiendo. Yo digo, bueno, ahora arreglemos algo. ¿Por qué no quieren que el cabildo crezca? Dice, no, porque ya aquí la parte indígena se va a acabar. La gente ya no le interesa lo de la lengua. Y le digo, pero si seguimos las organizaciones y yo logro que se dé el proceso de la lengua, podemos seguir adelante. Total que bueno, ellas bien acordaron, dieron permiso para que el censo se ampliara. Total, yo más nunca pude volver por allá. Pero así como los encontré a ellos, encontré un señor bastante mayor de edad, también se llamaba José, ya no está con nosotros. En la parte de atrás de donde vive hoy José Miguel Clemente, por allá cerca le hicieron un sombrero grandotote una vez que, no sé si ustedes se enteraron, eso lo hicieron en Palmita. Ahí había un
señor que bajó una botella de ñeque de un ataúd, era el ataúd de él, y el man tenía una botella de ñeque, decía que si se enfermaba, se tomaba esa botella, y me dijo, vamos a tomar nuestra botella de ñeque que te voy a dar algo, perillo. Y empezamos a tomar la botellita de ñeque ahí, y me dice, si se acaba, compramos otro, y me trajo un cuaderno viejito que lo tenía. Mira, esto aquí nadie me lo puede tocar, en el ataúd que tenía ya para él. Y me dice, mira esto. Yo empecé a repasar, y parece que ese señor hubiera sido el mismo que escribió lo que yo copié allá de las señoras allá en la parte esa abajo de Bocauré. Y fíjense que unas grandes similitudes en los fonemas, pues ya yo sentí que ya sí se repetían los fonemas en una y otra parte para identificar, por decir, uchín, árbol, uchín, yuñi, palo, y así sucesivamente iba viendo lo que era del castellano y lo que venía de la lengua ancestral. ¿En qué se distribuyeron los recursos de la investigación? Bueno, respecto a la pregunta de que en qué se distribuyó, de lógica, esa plata se distribuyó en hacer el levantamiento, como cuando vas a hacer un levantamiento topográfico en un territorio para crear por decir algo así, un mapa de un territorio. En eso se distribuyó. Los dineros se distribuyeron en transporte, alimento y apoyo e invitación a las personas donde íbamos para poder hacer ese levantamiento informativo en lo que más pudiéramos avanzar. Por eso fue que anduvimos por esos territorios de esas tres naciones para hacer el levantamiento lingüístico y ir tomando nota para poder lograr las asimilaciones, las líneas de lo que hoy en día llamamos línea Chincha. Ahí aparece en el mapa ese que va a aparecer en la página. Entonces todas esas anotaciones se fueron haciendo para cumplir el proceso de tener ya ese levantamiento de información para poder entonces llegar a una mesa y ordenar toda la información para lograr lo que existe hoy de la fonética genética del alfabeto fonético zenú. Eso fue el logro, fue en corroborar si estábamos en lo cierto, estábamos equivocados, o si se sostenía a nivel región la preservación de los fonemas, donde un fonema decía una cosa y otra. Por ejemplo, que hay ciertas variaciones. Por ejemplo, yo aquí lo he dicho en una grabación, hay partes que hay árboles que tienen diferentes nombres, plantas medicinales tienen diferentes nombres aquí mismo, por decir, en el departamento de Córdoba y Sucre. Por decir, allá en Carito, Córdoba, dicen orejero, carito, y acá al árbol le dicen orejero. Entonces, ¿cómo fue que el trabajo maduró? Verificando si ese carito era de pronunciación embera o era de lingüística chicha, porque han confundido mucho con el guaíba. Eso no tiene nada que ver con el zenú, eso es el Chocó hacia allá. Entonces, estas explicaciones son bastante amplias, pero como se trataba de lingüística, en tomar notas y llenar cuadernos y notas, siempre donde encontrábamos una persona que tuviera un cierto dialecto, unas expresiones, sin fluidez, ahí era el lugar. ¿Qué se logró con la investigación? Se logró el orden que tenemos hoy en día. Se logró lo que hoy escribo como gramática creativa de la lengua nativa zenú. Eso fue lo que se logró. Lograr el modo. No sé si hay... por eso estoy traduciendo el diccionario que hablé, que es de 400 páginas, 4 cuadernos de 100 hojas, traduciendo el diccionario de sinónimos y antónimos. ¿Por qué sinónimos y antónimos? Porque es lograr traducir palabras para el futuro que no tienen nada que ver con el uso y costumbre diario de nuestras comunidades campesinas. ¿Por qué? Porque en el momento habían colores que no existían. En el momento habían prendas de vestir que no existían. Hoy existen prendas diferentes. Por decir, el celular no existía, la moto no existía, el avión no existía. Entonces, la silla no existía, el sofá no existía, el vaso no existía, la taza no existía. Recuerden que todo era vegetal, el totumo, la totuma y la olla de barro. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué se logra con eso? Poder corroborar si jiñu, o sea, olla, es nuestro. Si churi, vaso, es nuestro. ¿Por qué? Porque si yo digo ilau o jugo yoeu, madre tierra, recuerdo que el jugo es mae, porque aquí nadie le dice madre sino mae. Y ese
pai, you y my, who. Usted nunca, no, yo nunca oí así de tu padre, oí decir era de tu pai. Nunca ese castellano fluido. Entonces, todo ese trabajo se dio y es el que nos ha servido para lograr que nuestros estudiantes, al pronunciar bien el castellano, no dejen la fonética genética del seno, para poder preservar los sonidos fonéticos. Porque el documento que encuentro, que me deja Josi, el que consigo por acá, antiguo, de que se habló eso por allá en el 2001 en Palmito, donde el médico Zavala decía que había un indígena que tenía unos escritos, pues eso me los entregaron a mí, porque no confiaban en más nadie. Por eso fue que me escogieron a mí aquí en Sucre, porque no tenía como ese vínculo allá con las personas que no querían la lengua, porque habían personas que inclusive, es que a veces mejor uno no lo nombra, pero sí sabemos que la política le ha hecho mucho daño a la cultura zenú. ¿Por qué? Porque he conocido personas que dicen, mejor vamos a inscribir todo el que podamos, que si el cabildo tiene mi familia, pues conseguimos más plata en elecciones, sea o no sea indígena, hable o no hable, entonces que eso destruye la cultura. ¿Y quién preserva la fonética? Esos son uno de los grandes procesos o sea, que tenemos en el proyecto de preservación de la cultura ancestral. Porque no es que la persona esté en un cabildo, pues está en cabildo censado, porque ya lo permite una sentencia. Pero en preservar saberes ancestrales ya es otra. En preservar tus saberes ancestrales, tu fonética ancestral, tu espiritualidad ancestral, tus creencias ancestrales, ¿no? Y hay cosas a veces que tú te paras frente a una comunidad y das un consejo respecto al uso de preservación de saberes, de la tradición de usos y costumbres, y qué te dicen ciertas personas que ya eso pasó de moda, que ya eso no viene al presente, y a ellos se les olvida que el proceso es ir al paso del tiempo sin perder tus usos y costumbres. Yo sé que en el pasado no existía la luz eléctrica, yo no sabía que era foco, nada, ni que era lámpara, ¿cierto? Sabíamos que había algo que se llamaba linterna, no linterna, linterna, así, ¿sí? Y mechón, yo no conocí otra cosa. Entonces, sucesivamente, el trabajo de la recuperación de los acervos zenú nos ayuda a recuperar la palabra joquí o jocó, que es mechón. Ya lo podemos. ¿Cómo lo recuperamos? Así, buscando esos procesos lingüísticos. Y todo ese trabajo ha habido que entregarle vida, ha habido que entregarle tiempo, ha habido que entregarle voluntad. Muchas gracias, maestro José del Carmen Perilla Contreras, por compartir con nosotros su experiencia, su visión y su compromiso con la preservación del patrimonio cultural del pueblo zenú. Porque cuando una lengua renace, también renace la memoria de un pueblo. Hasta una próxima oportunidad.